Vamos con Hechos. Vamos a Hechos de los Apóstoles, que algunos han dicho que un mejor nombre es Hechos del Espíritu Santo, pero otros más dicen que un mejor nombre sería Hechos de Jesucristo. Hechos de Jesucristo a través de los apóstoles. Y es que Hechos es la continuación del ministerio de nuestro Señor, pero ahora a través de la vida de los discípulos. Así que vamos a Hechos. Hechos, capítulo 9. Hechos capítulo 9, y vamos a leer solo 3 versículos. Los 3 versículos que vamos a leer son parte de una historia más larga. Ahí en casita pueden leer toda la historia completa. Hechos capítulo 9, versículos del 3 al 6. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Hechos capítulo 9, del versículo 3 al 6. Y se encuentra en esta porción de Hechos de la conversión de Saulo. Hechos 9, del 3 al 6. Dice así la palabra de Dios. ¿Lo leemos todos juntos? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Quiero llamar tu atención en 2 preguntas y en una orden. Las 2 preguntas en las que quiero llamar tu atención, la primera se encuentra en el versículo 5, y es: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? A ver, no me gusta hacer lo siguiente, pero ¿la quieren repetir después de mí? ¿Quién eres, Señor? A ver, ustedes, mis hermanos. ¿Quién eres, Señor? Y la siguiente se encuentra en el versículo 6, que dice: ¿qué quieres que yo haga? A ver, ustedes. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál fue la primera? ¿Qué quieres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y la segunda. ¿Qué quieres que yo haga? Y la última parte del versículo 6 dice: entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hace algún tiempo se cuenta, no sé si fue real, pero sirve para ilustrar. Un hombre visitó a un médico porque le dolía todo el cuerpo. Así que este paciente entró con el médico le dijo: ¿quiere señalarme qué parte le duele? Y dijo: aquí me duele, aquí. El doctor le dijo: ok. ¿Qué otra parte le duele? Aquí me duele, aquí. Ok. ¿Qué otra parte le duele? Aquí me duele. El doctor empezó a examinarlo, le tomó la mano y le dijo: voy a tomar su mano, voy a empezar a señalar algunas partes de su cuerpo y me dice si le duele. Ok. Y el doctor le llevó la mano a la cabeza. ¿Le duele? Sí, también me duele. Ok. A ver, la otra mano. ¿También le duele? Sí, también me duele. Ok. Ahí le va el diagnóstico. Usted está bien, solo que tiene un dedo fracturado. Y por eso, en todos los lugares que se toque, le va a doler. Esa era la vida de Pablo. A Pablo le chocaban los cristianos. Pablo no toleraba a los cristianos, los odiaba, parecía que le amargaban el día. Pablo vivía amargado, Pablo vivía con odio en el corazón, porque creía que eran las circunstancias, que eran los cristianos los que amargaban su día, los que le hacían vivir de una manera con odio. Lo que él no sabía, que el problema era su corazón, y que donde quiera que él estuviera, siempre iba a decir: me chocan, los odio, no los tolero, como el hombre de nuestra ilustración.
que creía que tenía un dolor en diferentes partes, solo era su dedo. Muchas veces, mis hermanos, podemos ser como el apóstol Pablo y creer que el problema son los demás, cuando lo más probable es que quizá el problema sea yo. Dicen que si fulano de tal, o si Martín, vamos a poner un nombre, si Martín, no estoy hablando de Martín, hablo de Martín que conozcan, pero es que así dice la ilustración. Si Martín dice, fulano de tal no me cae, okay. Y luego Martín dice, también fulano de tal no me cae. Y después Martín dice, y ese fulano de tal tampoco me cae. Y después Martín dice, ese que tiene tampoco me cae. Lo más probable es que el problema no sea ni aquel, ni aquel, ni aquel, sino que sea Martín. Y así le pasaba a Pablo. Pablo creía que el problema eran los cristianos, eran las circunstancias a su alrededor, cuando el problema era él. Y hasta que Pablo no tuvo que caer rendido a los pies del Señor y hacer estas dos preguntas que transformaron su vida: ¿quién era el Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Es que Pablo pudo ver que el problema no eran los cristianos, sino que el problema era él. Y hasta que él cambió esta manera de ver, pudo conocer quién es el Señor, pudo darse cuenta quién era él, entonces pudo vivir una vida de servicio al Señor. Así que, mis hermanos, hoy vamos a ver esas dos preguntitas, vamos a tratar de analizar esas dos preguntitas del apóstol Pablo que le hace al Señor. La primera, ¿cuál es? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién era el Señor? Y la segunda, ¿Qué quieres, Señor? ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién era el Señor? ¿Quién era el Señor? Preguntó Pablo. Pablo, mis hermanos, o Saulo, fíjate que un dato incorrecto es creer que Pablo se llamó Pablo después de su conversión, pero no, Pablo siempre se llamó Saulo Paulo o Paulo Saulo. Eran dos nombres que poseía él porque él tenía dos nacionalidades. Él era judío y él era romano, así que su nombre judío era Saulo, en honor al rey Saúl que tiempo atrás habían tenido los israelitas. Y Pablo era su nombre romano, es el nombre romano, así que Pablo, depende de la ocasión, sabía qué nombre usar. Cuando lo mandan como apóstol a los gentiles, entonces dice, no, creo que el mejor nombre que puedo usar, ¿cuál es? ¿El hebreo o el griego? El griego, ¿no? El de los romanos, Pablo. Entonces Pablo sale al mundo y siempre se presenta como Pablo. Soy Pablo, porque todos conocían ese nombre, el significado. Es un romano. Es como si alguien viniera, un americano, un gringo, y dijera que yo soy gringo, ¿no? Es gringo, ¿no? Soy romano. Bueno, Pablo, o Saulo, como le quieras llamar, Pablo, mis hermanos, venía con la intención de acabar con los cristianos. Había pedido cartas a los principales sacerdotes para acabar con los cristianos, porque los cristianos me caían gordos, me caen mal, no los tolero. Así que Pablo, camino a Damasco, tiene este encuentro con el Señor. Pablo, el perseguidor. Lo que Pablo no sabía es que alguien, antes que él se convirtiera en perseguidor, alguien lo estaba persiguiendo a él, y era nuestro Señor Jesús. Lo estaba persiguiendo, solo que con una intención muy diferente, porque mientras Saulo o Pablo estaba persiguiendo a los cristianos para matarlos, nuestro Señor Jesús estaba persiguiendo a Pablo para darle vida, Así que en este encuentro que tiene Pablo con nuestro Señor, cae al suelo por esa luz que brillaba más fuerte que el sol a mediodía, y entonces cuando Pablo se encuentra en el suelo, expresa su primer pregunta, que es: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres el Señor? Y hermanos, antes de hacer algo para Cristo, debemos conocer a Cristo. Antes de hacer algo para Cristo, debemos conocer a Cristo. No podemos hacer algo para Cristo sin conocerle. Pablo, antes de ponerse al servicio de Cristo, tuvo que saber quién era Cristo, quién era el Señor, quién eres. Hermano,
la vida cristiana no consiste solo en asistir a la iglesia. Cada 8 días, aquí estamos, nos reunimos. La vida cristiana consiste en conocer a Cristo. ¿En eso consiste la vida cristiana? Conocer a Cristo. Mi hermano, te pregunto, ¿conoces a Cristo? ¿Conoces a tu Salvador? Porque de hecho nos decimos ser, ¿cómo nos decimos? ¿Cuál es nuestro nombre? Cristianos. Yo soy cristiano. Okay. ¿Y qué tanto conoces de Cristo? ¿De verdad conoces de Cristo? ¿Conoces su vida? ¿Conoces su carácter de Cristo? ¿Conoces su voluntad? De hecho, Juan 17:3, una de las peticiones de nuestro Señor en esa oración que se conoce como la oración pontífice, antes de ir a la cruz, la oración de Jesús fue que te conozcan a ti, al Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y de hecho Jesús dice, esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Hermano, la vida eterna es vivir por los siglos de los siglos. No, esa no es la vida eterna. La vida eterna es conocer a Jesús. Esa es la vida eterna. ¿Quién era el Señor? Fue la pregunta de Pablo. Mi hermano, si tú eres cristiano, deberías de hacerte esta pregunta. Si tú realmente eres cristiano, deberías estar interesado por quién era el Señor. ¿Quién era el Señor? ¿Quién eres? Mi hermano, ¿te interesa conocer más de Jesús? ¿Te interesa conocer más de tu Salvador? ¿O te interesa conocer de cualquier otro tema, pero cuando se habla de Jesús, ¡ay, qué aburrido! Cuando se habla de Jesús, hasta sueño me da. Cuando se habla de Jesús, ¡ay, ya van a empezar! Mi hermano, si somos cristianos, deberíamos de hacer la misma pregunta de Pablo. Pablo en su conversión, automáticamente, inmediatamente después, pregunta, ¿quién era el Señor? Mi hermano, la vida cristiana consiste en aprender, en conocer más de nuestro Señor. Y aquí, mis hermanos, es donde entran los estudios, los discipulados, y a veces como iglesia hacemos el llamado, hermanos, vamos a comenzar un estudio, apúntense, esfuércense, porque a través de esos estudios, de esos discipulados, ¿qué estamos haciendo? Conociendo más a Cristo. Conociendo más a Cristo. ¿Quién era el Señor? ¿Quién era el Señor? Notemos que Pablo no dice ¿quién soy yo? Que son las 3 preguntas existenciales del ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde me dirijo? Y el ser humano, mis hermanos, por los siglos ha estado preguntándose eso. Y aún no se han dado la respuesta correcta. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde me dirijo? Dice que un filósofo, no recuerdo si fue Nietzsche, que se encontraba sentado en un parque, aquí, ya estaba oscureciendo, y el vigilante del parque se le acercó y le dijo, disculpe señor, ¿quién es y a dónde se dirige? Y él respondió, es exactamente lo que me he estado preguntando toda mi vida. El ser humano, mis hermanos, se gasta toda su vida preguntándose ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Para darle propósito a mi vida. Pero el verdadero propósito de vida se encuentra cuando preguntamos no ¿quién soy? Sino ¿quién era el Señor? Cuando entendemos quién es Jesús, en automático, mis hermanos, entendemos quiénes somos nosotros. ¿Te dices cuenta que después de que Pablo le pregunta al Señor, déjame volverte a leer el versículo 5, desde el 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién era el Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Te das cuenta cómo el yo soy se convierte en un tú? Yo soy Jesús, pero tú eres, ¿qué era? Tú eres un perseguidor. Yo soy Jesús, pero tú eres un perseguidor. Mis hermanos, la respuesta de quién es el Señor nos lleva en automático a conocer quiénes somos nosotros. Y cuando nos vemos a la luz de quién es nuestro Señor Jesús,
nos damos cuenta de lo pecadores, de lo corruptos que somos y cuánto necesitamos a nuestro Señor. ¿Quién era el Señor? ¿Quién era el Señor? Mi hermano, si tú eres cristiano y te dices ser cristiano, y no lo dudo, deberías preguntarte, ¿quién era el Señor? Te quiero conocer. ¿Quién era el Señor? Pero notemos, mis hermanos, que ¿quién era el Señor? No se queda allí. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Te creen que la repetimos? ¿Quién era el Señor? ¿Cuál? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quién era el Señor? Y después, ¿qué quieres que yo haga? Mi hermano, cuando Saulo descubre quién es Jesús, inmediatamente surge la segunda pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Es una rendición completa, estoy a tu servicio. ¿Para qué te puedo servir? Notemos que Pablo no dijo, ok, Señor, ya conocí quién eres tú, eres todopoderoso. Señor, hay algunas cosas que quiero que hagas por mí. No, esa no fue una petición. Porque Pablo pudo haber dicho, ok, he conocido quién es Jesús. Tengo tantas cosas que necesito que Él haga por mí. Pero esa no fue la respuesta de Pablo. Pablo a continuación dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? No, Señor, ¿podrías hacer algo por mí? Señor, ¿podrías sanarme? Señor, ¿podrías resolver mi problema? Señor, ¿podrías ayudarme en esta situación? Que todo eso lo puede hacer nuestro Señor. Todo eso lo puede hacer y lo ha hecho. Pero cuando un cristiano conoce a su Señor, ¿sabes qué surge, mi hermano? Una vida rendida a su servicio. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cómo agradezco? ¿De qué manera te agradezco todo lo que has hecho por mí? Sirviéndote. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué vas a hacer conmigo, Señor? Aquí estoy para ti. Mi hermano, una vida rendida al Señor no puede surgir si ese corazón primero no conoce a Jesús. Mi hermano, si quizás tú no estás dispuesto a tener una vida al servicio del Señor, probablemente es porque no has conocido al Señor. Como Pablo. Pablo dijo, ¿quién era el Señor? Y a continuación, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué hago por ti, Señor? Mi hermano, ¿recuerdas aquel pasaje de Santiago capítulo 2, versículo 17 que dice que la fe, si no tiene obras, es una fe muerta? La fe sin obras es fe muerta. Es primero la fe y después las obras. No al revés. No son las obras para después tener fe. No. Porque tengo fe, yo obro bien. Porque tengo fe, me pongo al servicio del Señor. Todo cristiano que ha conocido a Cristo debe ponerse al servicio del Señor. Pero notemos ahora la orden que le da el Señor. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Quién era el Señor? ¿Cuál es la segunda? ¿Qué quieres que yo haga? Ahora veamos la orden de nuestro Señor en el versículo 6, dice 9:6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Híjoles, mis hermanos, esta orden para Pablo de verdad que fue una gran humillación. Pablo era líder nato por naturaleza. O sea, él no estaba para obedecer órdenes, él estaba para ordenar. Él decía, yo quiero hacer esto, ok, denme los permisos y yo voy. Denme una patrulla, denme una guardia, denme policías y yo voy a hacer esto a mi mando. Y el Señor le dice, ok, Pablo, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esto, mis hermanos, fue una gran humillación para Pablo. Solo piensa en lo siguiente. Pablo venía probablemente en un caballo, no lo dice la Biblia, pero es lo más probable, junto con su guardia, rumbo a Damasco, a matar a los cristianos. De repente se le aparece Cristo con esa luz más brillante que el sol a mediodía, cae al suelo, queda ciego y tiene que pedirle ayuda
a los que venían con él para que lo metieran en la ciudad. Imagínate ese Pablo orgulloso, con el cuello en alto, que decía: yo no necesito de nadie, los demás están para que me obedezcan. Ahora ese Pablo tiene que decir: oigan, ¿me pueden por favor meter a la ciudad? Un Pablo rendido, humillado, y aún más tiene que esperar el momento en que le den instrucciones de qué hacer. ¿Y sabes quién iba a dar instrucciones, mi hermano? La iglesia. Era la iglesia la que le iba a dar instrucciones de qué hacer. Y es que aquí está la otra parte a reflexionar. Mi hermano, todo cristiano que ha conocido al Señor y que se pone al servicio del Señor, lo hace en el contexto de una iglesia local. No puede ser que un cristiano conozca al Señor y diga: quiero servir al Señor, pero a mí nadie me manda. Yo determino cómo y de qué manera voy a servir al Señor. Y lo voy a hacer así y así y así. Yo no necesito de líderes espirituales, yo no necesito de pastores, yo directamente le pido al Señor instrucción y el Señor me dice qué hacer. Mi hermano, de hecho, el Señor Jesús le va a revelar a Pablo más adelante todo el Evangelio. Porque de hecho, si tú has estudiado la vida de Pablo, a Pablo no lo instruyó en el sentido evangelístico ningún apóstol. El Señor Jesús directamente le reveló todo el Evangelio, pero con respecto a su servicio tenía que recibir instrucciones. ¿Qué hacer? De hecho, mis hermanos, cuando Pablo sale a misionar en sus 3 viajes misioneros, no lo hizo porque a él se le ocurrió, y no lo hizo porque él lo sintió, porque yo tengo el deseo de... Fue porque la iglesia lo encomendó. ¿Recuerdas que Pablo se reunía en la iglesia de Antioquía? Él se reunió en la iglesia de Antioquía. Fue en Antioquía, en la iglesia de Antioquía, donde le impusieron las manos, le dijeron: Pablo, te encomendamos esta tarea de ir a predicar el Evangelio a los gentiles. Y Pablo, bajo el mandato y la supervisión de la iglesia local, se fue a predicar. Y cuando regresaba del viaje misionero, ¿sabes a qué regresaba? A rendir cuentas. Iba con la iglesia de Jerusalén y con la de Antioquía y decirles: miren, mis hermanos, esto fue lo que hice, estos fueron los convertidos, dejé establecidas ciertas iglesias. Y decían los hermanos de las iglesias establecidas en Jerusalén y Antioquía: ok, muy bien, Pablo, vamos a empezar a programar tu segundo viaje. Y tenía que esperar Pablo. O sea, Pablo nunca fue un me mando solo. Mi hermano, cuando el Señor alcanza a Pablo y le conoce y se pone a su servicio, el Señor lo pone bajo el contexto de la iglesia en Damasco. Y dice: entra a la ciudad de Damasco, allí se te dirá lo que debes hacer. ¿Recuerdas quién fue ese hombre que fue a ver a Pablo para decirle lo que debía hacer? A ver, esos hermanos sabiondos: Ananías. No el esposo de Zafira, no, ese era otro Ananías. Ananías, un cristiano, mis hermanos, desconocido. No sabemos nada de él, solo que fue a decirle a Pablo: hermano Pablo, el Señor se me apareció y me dijo que viniera a orar por ti, que te impusiera las manos y que te debes de bautizar. Y ya, es todo lo que sabemos de Ananías. Un desconocido, alguien ni siquiera famoso, alguien no reconocido, le dio instrucciones a Pablo. Imagínate, hermano, qué humillación, cómo el Señor trabajó con Pablo, con su humildad, con su carácter, que ni siquiera fue Pedro, el apóstol Pedro, no fue el apóstol Juan, no fue el apóstol Santiago, que eran las figuras reconocidas de la iglesia. Fue Ananías, un discípulo que no sabemos quién era, solo que era un líder en Damasco. Pero Pablo se pone a la disposición, Ananías ora por él, y entonces el Señor comienza a instruir a Pablo en lo que él debe de hacer. Hermano, un cristiano no sirve solo. Un cristiano no crece aislado. Un cristiano cumple el propósito de Dios dentro del cuerpo de Cristo. En otras palabras, no existen los cristianos solitarios. Yo soy cristiano pero solitario.
No, o sea, es que Dios te ha llamado a ser parte de una iglesia, de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. De hecho, mi hermano, sabes que el Señor viene no por ti. Yo sé que lo decimos de una manera, ay, el Señor viene por mí, pero mi hermano, el Señor no viene por ti. ¿Sabes por qué viene? Por su iglesia. Por su iglesia, Él viene por su iglesia. Él no viene por individuos. Si ha salvado a individuos, te salvó a ti, me salvó a mí, pero Él viene por su iglesia. Pregunta, ¿eres parte de una iglesia? ¿Estás al servicio de esa iglesia? ¿Estás poniendo tus dones, tu ministerio al servicio de esa iglesia? Porque es por esa iglesia que el Señor viene. Mi hermano, ¿podrías tú hoy decir, no, pues voy al servicio del Señor a través de una iglesia local? Creo que es mucho compromiso, es mucho compromiso. Pero mi hermano, la pregunta no es si te quieres poner al servicio de alguien, porque al final, mi hermano, o eres esclavo de Cristo o eres esclavo de tu pecado. No hay camino neutro. No hay, bueno, no me comprometo con mi iglesia, no sirvo a Cristo y me la llevo ahí tranquila. Mi hermano, si dejamos de servir a Cristo, ¿qué crees? En automático comenzamos a servir a nuestro pecado. Si no somos esclavos de Cristo, ¿sabes en qué nos convertimos? En esclavos de nuestro pecado. Y de verdad, mi hermano, deja de venir a la iglesia, deja de congregarte, deja de servir, y en automático te darás cuenta que comienzas a darte ciertos permisitos para pecar. Ay, total, ahorita no estoy sirviendo, total, ahorita no estoy comprometido, total, ahorita no me estoy congregando, pues acepto ese pecadillo, a fin que no es tan grave. Y así no va, volviéndose esclavo poco a poco del pecado. Y cuando uno aparece, oye, soy completamente esclavo de mi pecado. O servimos a Cristo o servimos a nuestro pecado. Señor, ¿quién eres? Y Señor, ¿qué quieres que yo haga?